Hola, les habla John de Proyecto Biblia. Si has estado cerca de cristianos o tú mismo eres cristiano, lo más probable es que hayas escuchado la expresión el Evangelio. Como por ejemplo, ¿crees en el Evangelio? Entonces, ¿qué significa el Evangelio? Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Y eso plantea la pregunta, ¿buena noticia sobre qué? Jesús entra en la escena pública anunciando que el reino de Dios se había acercado, había llegado y que Él era su heraldo ungido. La buena noticia es que el reino de Dios se ha acercado y que Jesús lo está trayendo. Pero el problema es el siguiente. Muchos de nosotros hemos crecido en una cultura cristiana y se nos enseñó que el Evangelio era algo más específico que eso. El Evangelio tenía que ver con la forma en que yo personalmente llego a ser salvo. Que así es como puedo asegurarme de ir al cielo cuando muera. A mediados del siglo XX, la palabra evangelio, debido a unos movimientos muy influyentes y positivos, creo yo, la palabra evangelio como que se limitó para referirse específicamente al momento de la cruz como muerte sustitutiva por mi pecado para que yo pueda ir al cielo. En eso se convirtió el evangelio, en ayudar a alguien a entender que es pecador, que era necesario que Jesús muriera por él o ella para que pueda ir al cielo después de morir. Eso es lo que significaba la palabra evangelio para mí cuando me convertí en seguidor de Jesús cuando tenía unos 20 años. Y me gustaría que nos detuviéramos para decir, qué extraño que esa palabra llegara a significar eso. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento y encontramos esa palabra, siempre se refiere a la historia de Jesús dando inicio al reino de Dios, muriendo y resucitando para acercar el reino de Dios. Eso es lo que significa la palabra evangelio en el Nuevo Testamento. La buena noticia se trata del reinado de un nuevo rey, y eso tiene implicaciones para nosotros. Pero primero, tenemos que entender quién es ese rey, por qué él piensa que es rey. Y de eso se tratan los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Son biografías antiguas de Jesús. La forma histórica en la que la Iglesia ha hablado sobre estos 4 textos es a través del uso de un sustantivo singular para describirlos a todos. Estas 4 obras juntas forman el Evangelio. Tienen que ver con el Evangelio. Y además, cada una es el Evangelio según, así que es una afirmación básica anunciada a través de 4 puntos de vista diferentes. Entonces, ¿qué significa que el reino de Dios se ha acercado? Eso es lo que trataremos en el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! En este momento estamos comenzando una conversación, aquí estamos, sobre el video llamado El Evangelio en nuestra serie Cómo leer la Biblia. Sí, esta ha sido una serie en desarrollo. Nuestra serie Cómo leer la Biblia tiene 19 videos. Y en este podcast hemos hablado de cómo leer la narrativa bíblica, el contexto, los personajes, Sí. el argumento. Los patrones de diseño. Sí, los patrones de diseño. Y esperamos continuar estas conversaciones para con el tiempo llegar a hablar de poesía y metáfora, la ley, los profetas, los libros de Salomón. Hay realmente mucho por cubrir. Pero esta conversación es sobre cómo leer los evangelios. Y después de eso, hablaremos sobre cómo leer las parábolas. Ah, sí, cómo leer las parábolas. Sí. ¿Por qué son tan famosas? Sí. Son una parte importante de la enseñanza de Jesús y han desconcertado a los lectores durante mucho tiempo. Sí, Leerlas sabiamente es una habilidad que se aprende. eso me emociona. Y con el tiempo, vamos a llegar a aprender cómo leer las cartas. Y lo último que queremos tratar es cómo leer la literatura apocalíptica. ¡Tachachán! Es muy bueno. Sí, ¿y eso lo vamos a hacer para solamente hablar sobre Apocalipsis o vamos a pararnos ahí? Sí, vamos a detenernos ahí. Los primeros seguidores judíos mesiánicos de Jesús crecieron en un contexto con literatura apocalíptica judía. Literatura escrita que suena y se lee como el libro de Apocalipsis. Claro. Por eso, el libro de Apocalipsis se escribió dando por sentado que los lectores saben cómo captar las pistas y dar sentido a los símbolos. Así que sería sobre los precedentes de eso en la Biblia hebrea y el judaísmo del Segundo Templo. Así que bueno, eso es. Eso cubriría todo. Esa es la meta. Ujú. Y así esta serie de podcast estaría terminada. Espero que podamos hacerlos a todos. Sí. Sería una excelente adición a nuestra biblioteca de 19 videos sobre cómo leer la Biblia. Entonces hablaremos de cómo leer 4 libros del Nuevo Testamento. Sí, esta conversación es sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan.
4 relatos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sí, a estos 4 textos se los ha llamado evangelios a lo largo de la historia del movimiento de Jesús. Los evangelios. Bueno, en realidad, el evangelio. Ah, Los títulos más antiguos de estas obras, que se remontan a los manuscritos de los siglos III y II después de Cristo, son en realidad la expresión según Mateo, según Marcos, según Lucas, Ok. según Juan, solo que según es una forma extraña de titular un libro, sí, claro. porque presume, bueno, ¿qué cosa según cada uno de ellos? Sí, como que comienza en el medio de la lección. Sí, esto suena extraño en español, Sí, claro. pero tiene sentido una vez que se entiende la idea. Mm. La forma histórica en que la Iglesia se ha referido a estos 4 textos es a través del uso de un sustantivo singular para describirlos a todos. Mm. Estas 4 obras juntas son el Evangelio. Mm. Se tratan de el Evangelio. Ok, Y luego cada una es el Evangelio según alguien. claro. Así que es una afirmación fundamental anunciada desde 4 puntos de vista diferentes. Mm. Eso es lo que significa el título El Evangelio según Mateo, el Evangelio según Claro, Marcos. pero ¿no hay forma para referirse a los 4 sin ponerles una S? Lo sé, es cierto. Con frecuencia se los conoce como los Evangelios. ¿O sí hay una manera? Bueno, el Evangelio según Mateo. Sí, el Evangelio según Mateo, sí. Pero, ¿cómo te referirías a la colección? La colección del Evangelio. El Evangelio cuádruple. No lo sé. Tendría que ser eso. Sí, tienes razón. En español normalmente solo se diría que son los Evangelios. Ok. Y está bien decir eso, pero debemos reconocer que la percepción más antigua de estas 4 obras es que son una declaración unificada desde 4 puntos de vista diferentes. Mm. Es la misma narrativa fundamental de una figura llamada Jesús de Nazaret, desde su llegada a la escena pública, lo que hizo en Galilea, Ujú. su viaje a Jerusalén para una mega confrontación con los agentes del poder allí, Mm. su ejecución, la tumba vacía y la resurrección. Sí. Los 4. Ese es el esquema básico. Y eso se llama el Evangelio. Genial. ¿Está bien si hablamos un poco sobre el contexto del segundo templo Oh, cuando sucede ujú. todo esto? O sea, pasamos mucho tiempo repasando la historia general de las escrituras hebreas. Sí, cierto. Y sería bueno situar nuestra mente en cuanto a dónde estamos mientras esta historia se va desarrollando. Entiendo. Bueno, cuando Jesús aparece en escena, el Ujú. pueblo de Israel vive en un crisol cultural de provincias que han sido divididas por agentes de poder romanos. Mm. César Augusto está en el trono y Mm. designó ¿Cuánto tiempo ha estado Roma al mando de Jerusalén en este punto de la historia de la humanidad? Bueno, ya han estado por un tiempo, pero tomaron Jerusalén en el año 40 a.C. 40 antes de Cristo, muy bien. Es complejísimo. Mm. Me ha llevado años entender esto. Sí. Tenemos a Babilonia. Babilonia ocupa Jerusalén. ¿Estamos yendo más atrás? Lo siento, sí, estamos yendo más atrás. Bien, muy bien. Entonces, Israel gobierna su propio reino. Ujú, tenemos la monarquía, los reinos divididos en el norte y en el sur. Ok, ellos tienen su propia civilización. Sí, Asiria elimina a todas las tribus del norte en el año 700 a.C. Mm. El reino del sur en Jerusalén, llamado Judá, queda otros 100 años y luego Babilonia los ocupa. ¿Y Babilonia ocupa a Siria también? Babilonia, sí, por varias razones diferentes, Asiria se desmorona como potencia mundial y Babilonia está justo ahí y toma ese lugar. Ok. Babilonia no dura mucho tiempo. A mediados del siglo VI a.C., los medos y los persas unieron fuerzas y un tipo llamado Ciro irrumpe en el mundo antiguo y asume el lugar de Babilonia. Mm. Luego aparecen los persas y se quedan en la escena por un par de siglos. Mm. El siglo VI y el siglo V. Lo que sucede en la historia de Esther, Ah. Jerjes y todo eso. Ok. Luego Alejandro Magno irrumpe en el mundo antiguo a mediados del siglo IV a.C. Sí. y difunde la buena noticia de la cultura, el idioma y la religión griegas. Claro. O sea, él salió de Grecia, la famosa irrupción de su marcha imperial, hasta la India, Ujú. donde luego muere. Mm. Eso fue en el siglo IV, y luego muere. Y en esa época se elaboraron las escrituras hebreas. Se estaba elaborando la colección final. Se estaba sí. elaborando la colección final. Sí, Ok. correcto. Y durante esa época también se escriben otras obras, ¿verdad? Como que esta... Sí. La cultura judía es... no sé si se puede decir que estaba floreciendo, pero sí, existe y se produce mucha literatura que hoy se llama apócrifa o pseudoepígrafa. Mm.
Pero las obras centrales de lo que llamamos la Biblia hebrea eran un foco de atención principal y una fuente de inspiración y esperanza. El punto central es que para las personas que vivían en Jerusalén... Sí, un poder tras otro. Un opresor imperial tras otro. Bien. No todos son judíos. Ok. Además, se presentan respuestas diversas ante todo ese cambio de liderazgo. Hay muchos judíos que dicen, sí, haré las cosas como los griegos, me parece increíble. Tendremos un gimnasio en Jerusalén, donde todos los hombres vayan a pasar el rato desnudos, eso es lo que implicaba, y practiquen deportes, y se sienten en los baños públicos, hablen de Platón. Eso es muy griego. Y tengan debates sobre política, etc. Sí. Entonces, los judíos se ven bajo presión, ya que, como en la cultura griega es frecuente que los hombres estén desnudos en el ámbito público, la circuncisión se vuelve una vergüenza. Si quieres ser como los poderosos... ¿En la multitud? Sí, el judaísmo se convierte en un movimiento diverso con respuestas diversas ante el cambio cultural, como cualquier movimiento religioso. Claro. Así que cuando muere Alejandro Magno, su gigantesco imperio que iba desde Grecia hasta la India se divide en docenas de bloques más pequeños. Y luego eso da inicio a aproximadamente 1 siglo y medio de simplemente naturaleza humana. Al igual que los humanos, todo el mundo trata de forjarse su nicho de poder. Totalmente, sí. Claro. Y se vuelve un ir y venir entre los gobernantes de la tierra de Egipto, después de Alejandro, y los gobernantes de la tierra de Siria, al norte de Israel-Palestina. Se la pasan viajando a lo largo y a lo ancho de la tierra de Israel-Palestina, arrebatándose mutuamente ese territorio. Wow. Pasan de manos de uno a otro una y otra vez. Muchas batallas, mucho derramamiento de sangre. Wow. Jerusalén es tomada muchas veces. Sí. Un rey sirio llamado Antíoco Epífanes llega a Jerusalén después de no poder derrotar a los egipcios y haber sido humillado, y se desquita con los judíos de Jerusalén. Este es ese famoso... Sí, ¿es el cuerno pequeño? Él es una figura importante en el retrato del cuerno pequeño. Bien. Pero todo el... En realidad estás refiriéndote al libro de Daniel. Sí, claro. Pero el libro de Daniel retrata las acciones de Antíoco, mapeándolas en las acciones de Nabucodonosor de Babilonia y de los reyes de Asiria. Todo se convierte en un paralelo. Sí, son solo gobernantes extranjeros que tienen hambre de poder y son opresivos y violentos. Todos ellos. Bien. Entonces luego entra Roma. Bueno, no. Luego tenemos la exitosa sublevación judía. Ok. La primera sublevación exitosa judía. ¿Los macabeos? De los macabeos, sí. Ok. Eso es a mediados del siglo II antes de Cristo. Ellos fundaron el primer estado judío independiente desde que Babilonia llegó a la ciudad 400 años antes. Sí, eso es muy importante. Ellos fundaron un estado judío renovado. Vuelven a dedicar el templo y tenemos sacerdotes y reyes judíos en su propia tierra que duran aproximadamente 1 siglo hasta mediados del siglo I antes de Cristo. Y en ese siglo simplemente terminan enloqueciéndose. El relato principal nos llega por Josefo, que es un historiador judío de un periodo posterior. Pero es una masacre sangrienta tras otra. La gente compra el sumo sacerdocio y se lo vende al mejor postor. Entonces, ese estado judío se divide tanto y se debilita tanto internamente que cuando él... Está maduro para ser cosechado. ¡Exacto! Luego Roma toma el poder sobre el mundo antiguo y cuando llega, toma fácilmente esta provincia y la incorpora al imperio. Y luego nombran una figura real semijudía sobre el territorio. Su nombre es Herodes el Grande. Así que Herodes es semijudío y es puesto en el poder por Roma. Sí. Ese era el César. El primer César. A finales de los años 40 antes de Cristo. Así que él ya lleva décadas reinando cuando nace Jesús. Ese es el Herodes que encontramos en las historias del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas. Bien. Él lleva décadas en su reinado, es sumamente rico, sumamente corrupto. Por ejemplo, asesinó a los miembros de su propia familia porque sospechaba que habían cometido traición. Y para el tiempo del nacimiento de Jesús ya hemos tenido múltiples revueltas y rebeliones. Así que él está lidiando constantemente con todas esas rebeliones judías. Sí. También estamos en el periodo en que Daniel dice 7 veces 70 años. Sí, ya debería parecer. Hasta la restauración en Daniel 9. Estamos en el siglo. Ya sabes, el pueblo debatía respecto a la exactitud. Así que si estabas llevando las cuentas, eso era algo como
Este es el tiempo en el que vamos a recuperar nuestra libertad. Correcto, sí. Uno diría, algo va a suceder. Algo está por suceder. Está en el aire. Y por lo tanto... La rebelión está en el aire. Así es, sí. Y por lo tanto, podemos marcarlo como si fuera el periodo en que los lectores atentos de las Escrituras estaban esperando que se hiciera realidad la oración de Daniel con respecto a la restauración de Jerusalén. Comenzamos a ver que surgen todos esos movimientos rebeldes en el registro histórico. Y algunos de ellos se mencionan en el libro de Hechos. Sí. Espera, ¿tú eres el egipcio que sacó a miles de personas de aquí hacia ¿Cuando Pablo regresa a Jerusalén? Sí. Bien. Y ese es solo uno. Piénsalo. Solo tenemos que imaginarnos esto. Estoy viviendo en mi tierra natal ancestral. Durante los últimos 500 años no hemos podido gobernarnos a nosotros mismos, con excepción de un periodo pasajero de un siglo que se convirtió en una masacre por luchas internas. Ok. Las Escrituras me dicen que los días de gloria de David y Salomón van a volver. Cierto. Y que nosotros, como pueblo, vamos a convertirnos en una luz para las naciones siendo fieles a nuestro Dios, como Dios quiso desde el principio por medio de Abraham y Moisés. Vivo en una zona militarizada ocupada por legionarios romanos por las que ellos pasan marchando. Si yo hubiera crecido en la misma época que Jesús, habría visto soldados romanos desfilando de continuo. Probablemente habría visto múltiples crucifixiones masivas durante mis viajes de ida por y vuelta. actos rebeldes. Sí, los judíos son crucificados por... Mi tío, ¿sabes a qué me refiero? Mi primo... Él dijo algo incorrecto o incitó a la rebelión. Claro, casi con seguridad tenías un primo o un primo segundo que se había unido a un grupo guerrillero ahí arriba en las colinas de Galilea. Sí, y que ellos... realizaba ataques sorpresivos a los romanos. ¿Cuál era el término para designar a las personas que vivían en las montañas? Más adelante hay un par de grupos. Uno son los celotes Sí. y el otro son los sicarios, que viene de la palabra para daga. Estoy pensando en la palabra con la que uno de los discípulos... Los lestes. Sí. Los rebeldes, los forajidos. Se traduce como criminal o ladrón, Claro. pero es rebelde. Uno de los pueblos de las montañas que incitaban a la rebelión. Correcto, los lestes. Jesús es crucificado entre dos lestes como un lestes. Bien, ok. Esa palabra griega se refiere a esos grupos guerrilleros judíos que se resistían a la ocupación romana. Bien. Así que imagínate lo que debe haber sido vivir en ese momento. Hay muchas personas que viven en zonas militarizadas, que viven bajo la ocupación extranjera. Imagínate, solo imagínate... Sí, tratemos de imaginarnos que estamos ahí. Ok. Y es en ese contexto en el que nace la historia de Jesús. Sí, no es un contexto libre de preocupaciones. No. Hay muchos problemas potenciales de... O sea, es útil que cuando comencemos a pensar en las cosas que Jesús dijo e hizo, había que ser muy cuidadoso. Sí, es cierto. Porque si no, simplemente te mataban y fin del asunto. Sí, la muerte era algo que siempre estaba presente, incluso en los primeros recuerdos de las personas. Bueno, todo lo que hablamos hasta ahora solo tiene que ver con la escena política. Bien. En Jerusalén estaba el templo, Sí. pero los sacerdotes que trabajaban allí eran amigos del gobernador romano, Pero o ellos- como mínimo tenían una alianza incómoda. Claro. Ellos son los que... La única razón por la que todavía podían hacer su trabajo como sacerdotes era porque los romanos se lo permitían. Correcto, así es. Sí. Los romanos establecieron una gran fortaleza en Jerusalén desde donde veían los patios del templo. Los saduceos eran los agentes de poder allí. Ok. Un saduceo es... la palabra saduceo es la transliteración griega de la palabra hebrea tzadokit, del sacerdote Sadoc, que es uno de los nietos de Aarón. Entonces ¿Eso se remonta a su linaje? Sí, los sadoquitas. La palabra saduceos es una traducción griega de la palabra hebrea sadoquita, que era el linaje de los sacerdotes. Pero en ese tiempo, el templo era un lugar muy controvertido debido a las personas que lo dirigían. Algunas personas pensaban que estaban en riesgo y contaminadas porque los saduceos estaban haciendo todo mal. ¿Estaba dirigido por los saduceos? Sí. Ok. Entonces, son un grupo controvertido. La gente quería ir al templo y quería adorar al Dios de Israel, pero al mismo tiempo que a algunos les parecía bien hacerlo,
Otros lo hacían a regañadientes. Mm. Había un montón de auténticos extremistas que se habían ido al Mar Muerto porque pensaban que Jerusalén era simplemente tan corrupta como una gran bolsa de mariscos. ¿Los de la comunidad del Qumran? Sí, la comunidad que produjo los rollos del Mar Muerto pensaba que en ese momento Jerusalén era un lugar totalmente contaminado. Así que se retiraron a la misma región a la que se retiró Juan el Bautista, donde él estaba Durante haciendo su lo propio suyo. avivamiento. Sí, sí. Seguramente se conocían. Sí. La época en la que nace Jesús es muy turbulenta. Y Jesús nace fuera de Jerusalén. Ujú. Hemos hablado de Jerusalén, pero ¿hay otras regiones que son predominantemente judías? Sí, la mayor parte de Israel-Palestina en este punto es un crisol cultural. Un crisol cultural. Sí, es la tierra natal ancestral de Israel, pero desde el exilio en Babilonia, el pueblo ha estado entrando y saliendo de esta tierra. Es cierto, ha salido, regresado, otras personas han llegado. Exacto, sí. Ujú. Hay ciudades romanas completamente nuevas. Mm. Fueron diseñadas para parecerse a Roma en el norte, en Galilea. Ok. Durante la vida de Jesús, Jerusalén está en plena construcción. Ah, sí, el Palacio de Herodes y Que eso. querían que se pareciera a Roma. Mm. O sea, estaban tratando de hacer que parezca una ciudad romana. Ese es el contexto histórico básico. Genial. Ahora, en ese contexto comienza un movimiento mesiánico del ministerio de Juan el Bautista con cierta figura llamada Jesús, que es de Nazaret, que es un nazareno. Cuando dices movimiento mesiánico... Ah, sí, ese es un buen punto. Bueno, la palabra mesiánico significa el ungido. Mm. La razón por la que digo esto es porque Jesús sale a la escena pública anunciando que el reino de Dios se había acercado, había llegado, y que él era el heraldo ungido. Él es un heraldo mesiánico. Y bueno, eso es. Ahora vamos con todo. Sí, decir eso en ese contexto era muy peligroso. Era muy peligroso decir eso, exacto. Chicos, el sacerdocio y la estructura de poder romana, todo eso, o sea, yo soy el heredero legítimo de este lugar. Sí. Y desde aquí, Dios va a bendecir a todo el mundo Correcto. mediante mi gobierno. Ujú, sí, eso es. Eso es lo que la gente escuchaba cuando decías que eras el ungido. Sí, exacto. Y había otras personas que aparentemente tenían un mensaje similar. Se reunían en las montañas y se escondían en las cuevas y realizaban incursiones para traer el reino de Dios, para restaurar el reino de Dios sobre Israel, destruyendo a los paganos y sacándolos del territorio. Esos también son movimientos del reino de Dios. Pero el movimiento del reino de Dios de Jesús Es diferente. es muy diferente. Este es el movimiento y el mensaje que los 4 relatos del Evangelio nos transmiten. Que sucedió algo en la historia de ese hombre que no solo tiene interés histórico o es de interés para un grupo de personas de una época y lugar. La razón por la que existen estos 4 relatos del Evangelio es por la convicción de que lo que sucedió con Jesús es importante para toda la humanidad y para el futuro del cosmos mismo. Es grandioso. Es verdaderamente grandioso. Sí. Y todo eso está incluido en esta palabra evangelio. Entonces, primero solo quiero tener una conversación enfocada en esa palabra Ok, bien. y sobre por qué esas 4 obras se llaman el evangelio. Porque es un tema mucho más fascinante de lo que pensaba hasta que entré de lleno. El Evangelio. Sí, Evangelion. sí, bien, nuestra palabra en español evangelio, busqué en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y nos dice del latino tardío evangelium y este del griego evangelion, propiamente buena nueva. Buena nueva. Sí, buena noticia. ¿La buena noticia? Sí, una buena noticia. El relato de una buena noticia, ¿como de una historia o de un mensaje? Interesante. ¿De Jesucristo? Sí, esta historia de vida es una buena noticia. Lo interesante es que la palabra evangelio viene de... Es una palabra compuesta. Buena noticia. Buena noticia. Buen mensaje. Buena noticia, buen mensaje. Ok. Y eso refleja precisamente la palabra griega de la que deriva, que es evangelion. Evangelion es una palabra compuesta que viene de angelion, que significa mensaje, eu,
que significa bueno. Así que ambas palabras significan buen mensaje o buena noticia. O sea, buena noticia es una excelente traducción. Sí. De hecho, he llegado a preferirla a la palabra evangelio. Buena noticia. Buena noticia. Sí, creo que mucha gente la usa. Sí, sí. Y esa palabra griega viene de la traducción griega de la Biblia hebrea, que data de ese periodo turbulento antes de Jesús, llamada la Septuaginta. Sí. Así que Evangelion traduce la palabra hebrea basar. B-A-S-A-R, transliterado basar, que significa anunciar buenas noticias. Ok. Lo fascinante es lo siguiente. Si vamos a Marcos 1, cuando se nos presenta a Jesús, en Marcos 1, 14 y 15, dice, lo vas a encontrar ahí en las notas. Ok. Entonces dice, Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelion de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelion. Así que Jesús está señalando como quien está viniendo a proclamar el Evangelion. Fíjate en que lo único que se describe es de qué se trata. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios se ha acercado. Sí, es lo único que aparece en una frase que explica lo que significa. ¿Cierto? Así que hay una historia de algún tipo donde se asume Claro. que uno tendría que dar por sentado que esa es la buena noticia. El primer anuncio de Jesús es sobre el Evangelio, la buena noticia. Si vamos a la frase inicial del Evangelio según Marcos, la frase inicial es principio del Evangelion de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Así que solo piensa en eso. La primera frase de Marcos dice principio del Evangelion de Jesucristo. Pero luego comenzamos a leer una historia donde... Y él dice que es sobre el reino de Dios. Donde nos presenta y dice que Jesús anunció el Evangelion de Dios diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Así que de alguna manera, el mensaje que Jesús anunció sobre el reino de Dios se ha recopilado en un libro. Y ahora ese libro puede llamarse La Buena Noticia sobre Jesús. Sí. ¿Tiene sentido? La buena noticia de Jesús es sobre el reino de Dios. Porque el reino se acerca a través de Jesús y entonces se convirtieron en algo así como sinónimos. Sí, pero lo importante es que la expresión buena noticia primero en este movimiento de Jesús se refiere al mensaje de Jesús sobre el reino de Dios. Claro. Y solo en la segunda etapa, la buena noticia puede referirse no solo al anuncio de Jesús sobre el reino de Dios, Sobre Jesús mismo. sino que ahora la historia sobre Jesús mismo Claro. es el Evangelio. Y podemos ver eso en el uso de la palabra Evangelio en el Nuevo Testamento. Así que aquí tengo otro ejemplo. Ok. Pablo nos hace un gran favor en dos pasajes en sus cartas al analizar lo que él quiere decir con la palabra Evangelion. Ok. Uno es en Romanos 1, 1, 3 y 4, donde dice el Evangelion. He sido designado como heraldo del Evangelion con respecto al Hijo de Dios que descendió de David en su linaje físico y que fue designado por el Espíritu Santo para ser Hijo de Dios en poder a través de su resurrección de entre los muertos, Jesús el Mesías, nuestro Señor. Esto es muy interesante. Lo que me viene a la mente en este momento es que muchas veces nos han pedido que hagamos un video sobre el Evangelio. ¿Pueden simplemente resumir el Evangelio? Sí, sí. Es como... Y por lo general, creo que la gente se refiere a algo como al código de salvación. Ah, sí, claro. La gente dice algo como, ¿cómo podemos estar seguros de que vamos a ir al cielo? Ujú. ¿Pueden resumir eso? Pero lo que mencionamos anteriormente es a lo que nos referimos cuando decimos Evangelio. Sí. Pero Pablo aquí es como si estuviera resumiendo el Evangelio. Es una especie de resumen súper genial. Es un excelente resumen. Sí, Claro, es acerca del Hijo de Dios él era un ser humano del linaje de David. que es el Mesías de Israel. Y él fue designado por el Espíritu Santo para que fuera el Hijo de Dios y tuviera poder. Poder. Por medio de su resurrección de los muertos. Sí, la buena noticia es que fue crucificado. Bueno, no menciona... Ujú. El punto es que aquí él no dirige la atención a la muerte de Jesús. Claro. Él la da por obvia al mencionar la resurrección. Sí. Entonces, espera. Este es un pasaje en el que Pablo define a qué se refiere con la palabra Evangelion. Acabamos de leerlo. Ok. Hay otro pasaje en el que define de forma explícita a lo que se refiere con la palabra Evangelion. Ok. Así que veámoslo. Sí. Es 1 Corintios 15. Él dice, ahora les hago saber, hermanos, les está escribiendo a los seguidores de Jesús en Corinto,
Dice, les hago saber el Evangelion que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Hagamos una pausa rápida aquí. Bien. Así que él dice, escuchen. Ujú. Está a punto de entrar a tratar todo sobre la resurrección, porque había un montón de personas en Corinto que no creían en la resurrección de Jesús, ni en la de nadie. Así que quiere que todo quede claro como el agua. Esta es la buena noticia. Y fíjate en lo que dice, se lo transmito a ustedes, pero yo no lo inventé. Ujú. Él dice, me fue transmitido. Yo lo recibí Claro. y luego se lo transmití a ustedes. Y esto es lo que recibí. Esto no es un asunto particular mío, esto es el movimiento de Jesús. No es algo que se me ocurrió. Sí, correcto, ese es su punto. Ujú. Así que esa es la explicación de Pablo del Evangelion. Él dice que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, luego apareció y continúa con una larga lista de apariciones. Él se le apareció a Cefas, que es Pedro, y luego a los 12. Después de eso se les apareció a 500 hermanos, muchos de los cuales estaban vivos en ese momento, pueden ir a hablar con ellos. Algunos murieron. Luego se le apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y luego, por último, se me apareció a mí. Entonces, fíjate que aquí define Evangelion como el Mesías que muere por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es un resumen conciso. Sí, lo es. Ujú. Fijémonos en el simple hecho de que las 2 veces en todas las cartas de Pablo en las que... En realidad tiene un par más. Su punto es explicar el significado de la palabra Evangelion. Sí. Y no son idénticas. Claro, él no tiene una frase de muletilla que simplemente cita todo el tiempo. Él se va a enfocar, va a darle forma a la buena noticia de manera diferente en diferentes contextos para diferentes audiencias. Pero fíjate que en ambos casos, lo que sí incluye es a Jesús y la resurrección. Ahora bien, la resurrección da por sentado su muerte, pero nota que en Romanos 1, él no menciona explícitamente la muerte. Y en Romanos 1, él no habla de una especie de sacrificio expiatorio. No habla de morir por nuestros pecados, es cierto. Ahora bien, lo hará más adelante en Romanos. Sí. Lo hará. Y mi punto no es que se excluyan mutuamente. Claro. Mi punto es simplemente esto, que hay una especie de historia fundamental subyacente que los apóstoles pueden moldear y representar de manera diferente para diferentes audiencias en diferentes contextos. Bien. Lo que debería hacernos desconfiar en cuanto a que debería haber una sola forma específica de explicar Si vamos a tratar de resumir estrictamente la buena noticia, el Evangelion, Sí. vamos a tener que decidir qué incluir y qué dejar fuera. No solo es una historia sobre una persona, porque es obvio que no se puede contar una historia sobre un ser humano concisamente. Sí, eso. Sino que está conectada con toda la escritura hebrea en la esperanza y todo. Sí, exacto. Él lo deja explícito en 1 Corintios 15. Sí, conforme a las escrituras. En otras palabras, no es solo alguien que murió por otra persona. Todo está conectado con esto. Es alguien que muere por los pecados de otra persona. Ya saben, como de lo que se trata toda la historia de la Biblia hebrea. Sí. Así que cuando digo el Mesías murió por nuestros pecados, lo que quiero decir es, hay que interpretarlo a través de la historia global de la Biblia hebrea. Y cuando digo que él resucitó al tercer día, hay que interpretar eso a través de Toda la Biblia. la historia global de la Biblia. Entonces, bueno, ¿cómo lo haces muy concisamente? Este ha sido nuestro continuo... Sí, bueno, en cierto modo, cada uno de nuestros videos temáticos es el Evangelio. Sí. Es una declaración del Evangelio. Cierto. Podemos hacerla desde diferentes ángulos y de diferentes maneras, enfatizando diferentes cosas, dependiendo de la audiencia y el enfoque. Pero en su fundamento es una historia sobre Jesús, sobre el reino de Dios, sobre su vida, muerte y resurrección, que inaugura el reino de Dios en el contexto de toda la historia global de la Biblia. Y si tenemos ese esquema como esqueleto, estamos contando el Evangelio. Y por eso, de repente, tiene sentido que estas 4 obras se llamen el Evangelio. Sí.
Creo que estamos dando una especie de giro, tal vez en muchas formas del protestantismo occidental. No sé. Como dijiste, a mediados del siglo XX, la palabra evangelio, debido a algunos movimientos muy influyentes y positivos, creo yo, la palabra evangelio se redujo a referirse específicamente al momento de la cruz como una muerte sustitutiva por mi pecado para que yo pueda ir al cielo. Eso se convirtió en el evangelio. Sí. Ayudar a alguien a que entienda que es pecador, que necesita que Jesús muera por él o ella para que pueda ir al cielo después de morir. Eso era lo que significaba la palabra evangelio para mí cuando me convertí en seguidor de Jesús cuando tenía unos 20 años. Sí, para mí también. Y solo detengámonos y digamos, qué extraño que esa palabra llegara a significar eso. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que esa palabra aparece más de 100 veces y siempre se refiere a la historia de Jesús inaugurando el reino de Dios, muriendo y resucitando para traer el reino de Dios. Eso es lo que significa la palabra evangelio en el Nuevo Testamento. Cierto. Pero de alguna manera, una definición muy limitada y abstracta se convirtió en la de uso común en el siglo XX. Parte del evangelio sí es sí, exacto. que sí. la muerte de Jesús fue un sacrificio expiatorio. Sí, fue por nuestros pecados. Sí, podemos mirar la historia de Jesús a través de la lente del sacrificio expiatorio y ver brillar solamente esa parte. Sí, es una parte. Es una parte. Es una parte. Y una parte realmente muy crucial Sí. que se convirtió en la parte más crucial de esa corriente del cristianismo evangélico del siglo XX o simplemente del cristianismo moderno. Sí, al menos de las tradiciones en las que tú y yo crecimos y en la que a mí me presentaron la fe. Y entonces... Ahora, deberíamos detenernos y decir, ¿y la segunda parte? Para que podamos ir al cielo cuando muramos, eso es menos correcto. Sí, en realidad no se habla de eso en el Nuevo Testamento. Claro. Como ni siquiera una vez. Pero lo del sacrificio expiatorio... sí, eso... es fundamental. Sí. Una vez más, como dice Pablo, el Mesías murió por nuestros pecados según las Escrituras. También es el que muere en nombre de la mayoría el siervo sufriente. para que escapen de la muerte. Eso es de Génesis 3:15 y a lo largo de toda la Biblia hebrea. Es una de sus ideas centrales principales. Es muy importante. Sí. Pero Pablo continúa hablando del entierro y la resurrección, y luego, cuando analiza el Evangelio en Romanos 1, se trata de la exaltación del resucitado para que se convierta en el Señor del mundo Lo cual... y del reino de Dios. Sí, lo cual también es crucialmente importante. Y eso también es tan importante para el significado de la palabra evangelio como la muerte expiatoria. Eso es lo que estamos diciendo. La palabra evangelio se descifra con una definición más amplia de la que nos presentaron a ti y a mí. Supongo que dependiendo de con quién estás hablando, es sabio dar un paso atrás y pensar, bueno, tengo todo... Digamos que tienes todas las escrituras hebreas en tu mente. Sí. Y la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y cómo eso es el cumplimiento de la historia, y tienes unos minutos para comunicárselo a alguien. ¿Cómo lo haces? Sí, eso es... Y realmente depende de con quién estés hablando y de sus circunstancias, de lo que sepan. Cierto, sí. Y tienes que tomar una decisión sobre cómo resumir el evangelio. Claro, sí. Porque vas a tener que dejar algunas cosas fuera, Sí. vas a tener que enfocarte en ciertas cosas. O sea, incluso cuando en las historias del libro de Hechos, esencialmente cuando hay sermones donde es Pedro el que se levanta y da un sermón Sí, y exacto, eso, Pedro. es como si él estuviera narrando el evangelio, pero de una manera muy específica, para un público específico. Sí, me acuerdo que cuando todavía era un nuevo seguidor de Jesús y leía los discursos de Hechos, Sí. el que más me emocionó por mucho tiempo fue su discurso a los filósofos de Atenas, en Hechos 17, porque es como si estuviera contando la historia de la creación. Mira a tu alrededor. Dios nos ha dado todos esos regalos grandiosos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero cuando llega a la parte de la historia de Jesús, todo lo que dice es, y ese Dios designó al Señor del mundo al resucitarlo de entre los muertos.
Esa es la parte de Jesús. Va directo al grano. Y ahí es cuando muchas personas lo rechazan debido a la resurrección. Mm. Pero allí no menciona la muerte expiatoria, al menos no en ese discurso. Lo que menciona es que fue designado como Señor del mundo al resucitar de los muertos. Mm. Ahora, si Él resucitó de los muertos, eso significa que lo mataron. Sí. Pero el punto es que este es un contexto en el que Pablo no se enfocó en la muerte expiatoria. En lo que sí se enfocó fue en la exaltación de Jesús como Señor del mundo. En su poder. Así que, una vez más, no estamos diciendo que la muerte de Jesús no es parte del Evangelio. Estamos diciendo que el Evangelio es una más grande... Es la historia de los Evangelios. Mm. Los 4 Evangelios son el Evangelio. Sí. La historia que debería contar tendría que ser sobre Jesús, sobre la forma en que trajo aquí el reino de los cielos o el reino de Dios, Mm. y que lo lanzó mediante su muerte y resurrección, y que ahora es el Señor del mundo. Y todo eso solo tiene sentido cuando entendemos lo que Pablo quiere decir con según las Escrituras. Correcto, tal cual. Ujú. Esa es la culminación adecuada de una historia previa más larga que te va a ayudar a entender la historia de Jesús. Mm. Sí, es Bien. así. Ujú. Bueno, eso es Mm. lo que nos están diciendo los 4 evangelios. Mm. Muchas personas en sus comienzos, cuando están aprendiendo a leer la Biblia o cuando se acaban de convertir en seguidores de Jesús, o a lo largo de toda su vida, espero, leen y releen los 4 evangelios. Sí, una de las partes más fáciles de leer de la Biblia. Sí, son historias narrativas, Ujú. son increíbles, Jesús es asombroso, Sí. es increíble, Ujú. pero también dice y hace muchas cosas desconcertantes. Claro, sí. Muchas veces hace que nos quedemos rascándonos la cabeza. Sí, y uno dice, bueno, creo que entiendo esta parte, no sé por qué dijo eso de una higuera. Sí, con la O maldición. por qué maldijo a una higuera, Ujú. o... ¿Verdad? Hay algunas cosas extrañas. Sí. Por ejemplo, ¿por qué tuvo que el... ¿Por qué fue tan cruel con ese tipo? Sí, totalmente. ¿Por qué llamó a esa mujer perro? Sí. O bueno, ¿por qué comparó a esa mujer con un perro? Ujú. ¿Por qué tuvo que sanarle los ojos 2 veces a ese tipo para sanarlo totalmente? Mm. ¿Por qué hablaba constantemente sobre la figura del Hijo del Hombre? Ujú. Todo eso. Claro. Pero esas rarezas no eclipsan la pura belleza de quién es, Sí. ni la forma en que trata a los marginados, ni su sabiduría, ni su perspicacia del corazón humano. Todo el mundo puede quedarse con algo de eso. Sí. Y también tenemos sus enseñanzas y sus parábolas, Ujú, sí, que son tan intrigantes y desconcertantes como las historias sobre él. sí, así es. Ujú. Entonces, nuestra intención con el video es la de llevar al espectador al siguiente nivel de decir, aquí hay muchas más cosas de las que pensaba, y podría comenzar a leer estos textos incluso con mayor comprensión y un poco más de sabiduría si comienzo a hacerme algunas preguntas y a fijarme en algunas cosas. Sí. Es como una especie de evangelio de nivel superior para lectores de nivel superior. Así es como hemos intentado diseñarlo. Como un segundo paso. Sí, bueno, el punto es que para este video hemos presupuesto que los que lo ven básicamente saben qué son los evangelios y que han tratado de leerlos. Bien. Y también hemos tratado de hacer que tomen conciencia de que hay muchas más capas de profundidad que hacen que valga la pena volver a leer los evangelios y hacerse algunas preguntas nuevas. Bueno, entonces, reflexionemos. Hemos hablado de la palabra evangelio, de lo que significaba para Jesús, que era la llegada del reino de Dios, Ujú. que de eso se refería con la expresión buena noticia. Bien. Y él se refería con eso a la llegada de lo que los profetas de la Biblia hebrea Habían anunciado. habían anunciado. En realidad, esa palabra proviene principalmente del libro Isaías. Cuando Pablo y Jesús la usan, están retomando lo dicho por los profetas respecto al anuncio de la llegada del reino de Dios, anunciado por un heraldo, sacerdote, rey, una figura profética, Ujú. y el nacimiento de una comunidad del nuevo pacto. Ujú. Eso está en Isaías. Hablaremos más sobre eso. Ok. Pero los 4 relatos del Evangelio son relatos sobre el anuncio del Evangelio dado por Jesús. Mm. Pero ahora, ese relato en sí mismo es un mensaje del Evangelio para ti, el lector. Así que Jesús, al anunciar la llegada del reino de Dios al pueblo de Galilea y Jerusalén, ¿Es el Evangelio? se convierte en el Evangelio para la gente de todas las naciones.
Bien. En esto consisten estos anuncios. Ok. Así que tengo un párrafo aburrido. No lo sé. Creo que es un párrafo emocionante. Es sobre una estimación aproximada de una definición de los evangelios. Ok. Los evangelios son biografías teológicas cuidadosamente diseñadas de Jesús de Nazaret. Se centran en su anuncio del Evangelion. No son simples registros históricos. Intentan realizar una afirmación sobre cosas que ocurrieron en la historia, pero no están simplemente tratando de contarme algo interesante que sucedió. Están diseñados para promover una afirmación que desafiará el pensamiento y el comportamiento del lector. Así que la razón por la que existen estos textos es porque sus autores creen que cada persona necesita reconocer lo que sucedió en la historia de Jesús, y que después de leer ese libro se va a ver obligada a tomar una decisión sobre él. No es un libro neutral. No es un libro neutral. Tiene un objetivo subyacente. Sí, en el penúltimo capítulo del Evangelio de Juan, él nos lo dice directamente. Él dice, podría haber escrito muchas más historias sobre Jesús. Seleccioné estas para poder persuadirte a ti, el lector, a que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que tienen objetivo subyacente. A través de estas historias sobre ellos, están intentando persuadirnos. Pero mi definición es la siguiente. Quieren promover una afirmación que te va a desafiar. Y la afirmación es la siguiente, que Jesús crucificado y resucitado de Nazaret es el Mesías de Israel y el verdadero Señor del mundo. En realidad están tratando de mantener dos objetivos en equilibrio. Piensa como si fueras un autor. Por un lado, intentas representar fielmente una historia que sucedió. Pero al mismo tiempo, quieres persuadir al lector a que comience a seguir a Jesús. Sí. Los evangelios siempre hacen ambas cosas al mismo tiempo. Bien, sí. Cuando pensamos en escribir algo histórico, si uno quisiera ser un historiador puro, no tendría que tener ningún objetivo subyacente. Sí, cierto. Lo cual podría decirse que es imposible. Exactamente, sí. La única razón por la que creamos un relato de algo del pasado es porque creemos que vale la pena volver a contárselo a una audiencia del presente porque aprenderán algo de él. Ellos, por alguna razón... Y supones que es lo que deberían aprender. Sí, y por qué es importante y lo que significa. Claro. Y por eso querríamos contárselo a alguien. Sí, y es por eso que uno elige contar una historia y no contar otra, o enfatizar este detalle y no este otro. Correcto, sí, es cierto. Lo cual es, de nuevo, lo dicho por Juan al final. Podría haber elegido todo tipo de cosas de las historias o enseñanzas de Jesús. Elegí estas para persuadirte. Entonces, cuando digo que son biografías teológicas, estoy sintonizándome con una conversación genial de los últimos 30 o 40 años de estudio académico del Nuevo Testamento. Dos nombres importantes son Richard Berridge y una mujer llamada Loveday Alexander. Y, amigo, lo que hicieron fue leer todas las biografías narrativas de la época griega, romana y latina y crear un perfil de... Así es como funciona una biografía antigua. Totalmente, sí. Y luego crearon grandes relatos comparativos y análisis. Y la gente sigue recurriendo a esas obras hoy en día. Digo, las tienen en... ¿Cuándo hicieron eso? Fue en los años 70 y 80. Ok. Y se ha completado y modificado y así sucesivamente. Ok. Pero en general, la forma en que los eruditos se refieren a esto es con la palabra griega bios. De la misma forma en que nosotros usamos la palabra bio en redes sociales. Pásame tu bio. Como diciendo, ¿cuál es tu historia? ¿Quién eres? Claro, sí. Pero se refiere a un cierto tipo de narrativa. Es una narrativa en la que una figura histórica clave es una narrativa que trata de representar la esencia y el significado de su vida y su contribución. En otras palabras, no tiene un interés archivístico. Claro. Está diciendo que esa figura es importante y todo está diseñado para decirnos por qué es importante. Bien. Son documentos persuasivos. Presentan figuras que vale la pena emular, que vale la pena seguir. Y Berridge y Alexander llegan a la conclusión de que, en comparación, en realidad este es el elemento al que los evangelios le suben más el volumen. ¿El carácter persuasivo? Sí,
Lo cual tiene sentido. Una biografía antigua de Aristóteles, sí, o Platón, se escribe porque son figuras nobles y siguen siendo filósofos cuyas obras el autor quiere que se respeten y que se aprenda de ellas y todo eso. Sí. Pero cuando nos encontramos con la historia de Jesús, encontramos que uno de sus seguidores nos dice que quiere que nos unamos a la comunidad de sus seguidores y asumamos su forma de vida y vivamos en respuesta a la realidad de la historia. Así que le suben el volumen a la persuasión más que el de la biografía promedio de la antigua Grecia. Y es muy interesante pensar en esto. Sí. Porque es como, ya sabes, escucha a Platón, aprende de él. Pero si no pasas gran parte de tu vida pensando en Platón, bueno. Sí. Te estás perdiendo de algo, pero... Totalmente, sí. Pero estos 4 relatos dicen, no, el mundo... ha cambiado por completo. Tiene un nuevo gobernante. El mundo ha cambiado. Tiene un nuevo rey. Y tú tienes que tomar la decisión de si vas a reconocer al Rey Jesús resucitado. Porque Él es tu Señor, lo reconozcas o no. Sí. Eso es lo que dicen estos textos. Así que tienen un gran interés en educarnos lo suficiente... como para ponernos en una encrucijada. Nos ponen en una encrucijada para que, al leer, no podamos permanecer neutrales. Uno termina de leer uno de los evangelios y tiene que decir, esto es una tontería. No, gracias. O, aquí hay algo que nunca creí que pensaría y que tengo que tomármelo en serio. Claro. Y eso, sí, son una forma antigua de biografía. No hablamos de eso en el video, pero realmente recomiendo las obras. También recomiendo otra obra, ya que estamos en una especie de modo introductorio, una introducción muy útil a una especie de siguiente nivel. En realidad no es una introducción, sería como un libro muy accesible que nos guía al siguiente nivel de la lectura de los evangelios. Es de Jonathan Pennington, un erudito del Nuevo Testamento que... olvidé dónde, pero hizo su doctorado en St. Andrews, en Escocia. Se llama Leer los Evangelios con Sabiduría. Un excelente título. Una introducción narrativa y teológica. Él tiene capítulos sobre de dónde vinieron y cómo surgieron. Ya hemos hablado de eso. Pero se trata más de cómo leerlos. En cierto modo, una cosa que hemos hecho en el video es destilar el trabajo de Pennington. Creo que nos enfocamos en las características únicas de las narrativas del Evangelio y después de eso hay 4 perspectivas y 3 habilidades. En realidad son como cositas que podríamos hacer hoy mismo al volver a casa. Cómo leer los evangelios y ponernos a trabajar en esas 3 habilidades. Ponerlas a trabajar. Exacto, eso es. Hacia allá vamos. Habilidades prácticas. Así es. Perspectivas sobre los evangelios y algunas habilidades nuevas para leerlos. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. Estoy ansioso por lo que conversaremos en el próximo. ¿De qué hablaremos, Tim? La próxima semana nos sumergiremos en algunas de las técnicas que podemos usar para leer y entender mejor los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¡Genial! Hasta entonces pueden dejarnos sus comentarios en donde sea que nos escuchen. Nos encanta enterarnos de cómo estos temas aportan a su crecimiento espiritual. Exacto. Además, si compartes lo aprendido, aprendes 2 veces. Así que sería estupendo si le cuentas a otros sobre lo que has escuchado en este podcast. Sí, como mencionamos al comienzo del podcast, hay muchos episodios de esta serie que nos gustaría hacer. Si quieres participar ayudándonos a hacerlos, puedes donar en proyectobiblia.com. Todos nuestros recursos están disponibles de forma gratuita en nuestro sitio web, proyectobiblia.com. Gracias a nuestros generosos benefactores. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Cristian de Guatemala. Me gusta el contenido de Proyecto Biblia, que lo veo en YouTube, en que en varias ocasiones me ha sido útil para mis estudios bíblicos, y que también cuenta con la app de Biblia, YouVersion. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.